Hubo un tiempo en que el nombre de Salvador Cabañas no necesitaba explicación. Bastaba pronunciarlo en Asunción, en Tuxtla, en Ciudad de México o en cualquier conversación futbolera de América Latina para que apareciera una imagen precisa. Un delantero fuerte, directo, de mirada seria, capaz de convertir un balón dividido en una amenaza real. No era un futbolista de gestos exagerados ni de frases cuidadosamente fabricadas para la televisión. Su lenguaje estaba en el área, en el cuerpo a cuerpo, en el remate que parecía salir de la rabia y de la paciencia al mismo tiempo. Pero la historia pública de Cabañas no quedó congelada en sus goles. Tampoco en las ovaciones del Estadio Azteca, ni en las noches en que el América lo convirtió en ídolo, ni en la expectativa de verlo liderar a Paraguay en el Mundial de 2010. La historia que lo persigue, la que dividió su vida en un antes y un después, ocurrió lejos del césped, en una madrugada que cambió su destino para siempre. Desde entonces, hablar de Salvador Cabañas implica hablar de supervivencia. Implica mirar a un hombre que fue obligado a reconstruirse cuando todavía estaba en la cima. Un hombre que perdió el ritmo de la fama, la continuidad de la carrera, parte de la memoria y la relación natural con el futuro. Sin embargo, también implica hablar de una segunda vida, más silenciosa, más modesta, menos iluminada por cámaras, pero quizá más reveladora. Ahora, bajo el título que sugiere un giro íntimo, casado a los 45, Salvador Cabañas finalmente acepta al amor de su vida. Aparece una pregunta que va más allá de una boda, de una pareja o de una confesión sentimental. ¿Qué significa aceptar el amor después de haberlo perdido casi todo? ¿Qué lugar ocupa el afecto cuando un hombre ha tenido que aprender de nuevo a vivir? ¿Y qué parte de Salvador Cabañas permanece intacta después de tantos golpes? Este reportaje no busca invadir su vida privada ni convertir el dolor en espectáculo. Busca observar con distancia y respeto la figura de un deportista que fue símbolo de potencia y terminó convertido en símbolo de resistencia. Porque a veces el amor de una vida no es únicamente una persona. Puede ser una familia, una tierra, una vocación, una fe, una segunda oportunidad. En el caso de Cabañas, la respuesta parece estar en el cruce de todas esas cosas. Antes de que su nombre quedara asociado a una tragedia, Salvador Cabañas era, ante todo, un futbolista de carrera ascendente. Nacido en Paraguay, formado en el rigor de un fútbol donde la fortaleza física y mental se aprende desde temprano, comenzó a abrirse camino lejos de los focos internacionales. No fue presentado al mundo como un niño prodigio envuelto en campañas publicitarias. Su ascenso fue más áspero, más propio de quien se gana cada metro. En sus primeros años, Cabañas desarrolló una característica que más tarde lo distinguiría: la capacidad de competir sin adornos. No necesitaba parecer elegante para ser eficaz. Tenía potencia, olfato y una manera de ocupar el área que incomodaba a los defensores. Era de esos atacantes que obligan al rival a estar alerta incluso cuando el partido parece detenido. Su paso por el fútbol chileno y luego por México le permitió construir una reputación sólida. En Chiapas encontró un escenario ideal para crecer. Allí dejó de ser solo una promesa paraguaya y empezó a convertirse en un delantero reconocido en todo el continente. Sus goles no eran únicamente cifras, eran señales de una personalidad futbolística que maduraba con rapidez. Después llegó el América, una institución donde los jugadores no solo compiten contra el rival, sino también contra la presión histórica del club. Vestir esa camiseta significa convivir con la exigencia permanente. Cabañas no se escondió. Al contrario, pareció encontrar en ese contexto una plataforma para mostrar su mejor versión. En el Estadio Azteca, su nombre empezó a escucharse con una mezcla de respeto y expectativa. No era un ídolo fabricado por el marketing, era un ídolo nacido de la repetición. Goles importantes, partidos resueltos, presencia constante. El público americanista, acostumbrado a figuras de enorme peso, encontró en él a un delantero confiable, alguien capaz de responder cuando el partido pedía carácter. Al mismo tiempo, la selección paraguaya lo observaba como una pieza importante. Paraguay atravesaba una etapa competitiva, con una generación capaz de medirse ante selecciones fuertes sin complejo de inferioridad. Cabañas encajaba en ese espíritu. Representaba la resistencia, la contundencia y la ambición de un país que entendía el fútbol como una forma de afirmación. En las eliminatorias rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010, su figura cobró una relevancia especial. No se trataba solo de un delantero más, era una de las cartas fuertes de Paraguay, un atacante que llegaba en plena madurez, con experiencia internacional y con la confianza que da sentirse necesario. Para muchos, el Mundial iba a ser el escenario definitivo de su carrera.
La narrativa parecía escrita. El goleador paraguayo que triunfaba en México, que era admirado por una afición exigente y que llegaría al torneo más importante del planeta en el momento justo. Tenía edad, forma, reconocimiento y hambre competitiva. Pocas veces la vida ofrece una línea tan clara hacia la consagración. Pero la vida de Salvador Cabañas nunca volvería a obedecer esa lógica. La madrugada del 25 de enero de 2010 cambió la historia. En un establecimiento de Ciudad de México, Cabañas recibió un disparo en la cabeza. La noticia recorrió América Latina con la velocidad de las tragedias inesperadas. Primero hubo confusión, luego incredulidad. Finalmente, una certeza brutal. El delantero que debía estar preparando su camino hacia el Mundial luchaba por sobrevivir. El fútbol, que tantas veces exagera sus dramas, se encontró frente a un drama real. No había metáfora posible. No era una lesión deportiva, no era una mala racha, no era una transferencia frustrada. Era la vida misma suspendida en un hospital. Durante aquellos días, la figura del goleador fue reemplazada por partes médicos, declaraciones cautelosas y muestras de apoyo. Paraguay, México y buena parte del mundo futbolístico siguieron la evolución de su estado. Su supervivencia fue recibida como una noticia extraordinaria, pero también como el inicio de una recuperación incierta. La bala no pudo ser retirada. La memoria quedó afectada. El cuerpo, aunque resistente, ya no respondía como antes. Y el futuro deportivo, que apenas unas horas antes parecía lleno de posibilidades, empezó a desvanecerse. En ese punto se produjo la primera gran fractura de su vida pública. Salvador Cabañas dejó de ser visto únicamente como goleador y pasó a ser observado como sobreviviente. Esa transición, injusta y repentina, no dependió de su voluntad. Le fue impuesta por un hecho violento que interrumpió su carrera y modificó la manera en que el mundo lo miraba. El problema de convertirse en símbolo es que la persona real queda atrapada detrás del símbolo. Para muchos, Cabañas pasó a representar la tragedia del futbolista que no pudo jugar el Mundial. Para otros, el milagro del hombre que sobrevivió. Ambas imágenes contienen parte de verdad, pero ninguna basta para explicar el peso cotidiano de seguir viviendo después de una ruptura tan profunda. La recuperación no fue una escena cinematográfica de superación inmediata. Fue un proceso largo, irregular, lleno de avances y límites. Hubo rehabilitación, intentos de regreso, esfuerzos por recuperar una normalidad posible. Hubo también una exposición mediática que por momentos parecía pedirle al protagonista una respuesta heroica cuando quizá lo único razonable era pedirle tiempo. Cabañas intentó volver al fútbol. Ese intento, más que deportivo, fue emocional. Volver a tocar una pelota, vestir una camiseta, entrar en una cancha, significaba desafiar el destino que lo había expulsado de su propio sueño. Pero el alto rendimiento no perdona. El cuerpo puede sobrevivir. La élite exige otra cosa. Y esa distancia entre estar vivo y volver a ser el mismo se convirtió en una de las heridas silenciosas de su historia. Con el paso de los años, su figura se fue alejando de los grandes titulares. Aparecieron entrevistas, homenajes, recuerdos, reportajes. Cada tanto, el público volvía a preguntarse qué había sido de aquel delantero que parecía destinado a una carrera aún más grande. Las respuestas variaban, pero siempre incluían una idea central. Cabañas seguía allí, distinto, golpeado por la vida, pero presente. Y en esa presencia se encuentra el primer elemento del supuesto amor de su vida, la vida misma. Antes de hablar de una relación sentimental, antes de imaginar una boda tardía o una confesión íntima, hay que entender que Salvador Cabañas tuvo que aceptar algo más básico y más difícil, que su segunda vida no iba a parecerse a la primera. Aceptar esa verdad no es resignarse, es reconocer que el pasado no puede recuperarse tal como era. Es dejar de pelear contra la imagen del hombre que uno fue para empezar a construir la del hombre que todavía puede ser. En el caso de Cabañas, ese tránsito fue público, pero también profundamente personal. La fama suele medir a los deportistas por lo que ganaron, por los goles que marcaron, por los contratos que firmaron. La vida, en cambio, termina midiéndolos por algo menos visible, cómo enfrentan el silencio cuando las luces se apagan. Y Salvador Cabañas tuvo que aprender a habitar ese silencio antes de poder hablar de amor, de futuro o de paz. La historia de Salvador Cabañas después de 2010 no puede contarse únicamente desde el hospital ni desde la cancha. Sería incompleto. La verdadera transformación ocurrió también en los espacios menos visibles. La casa, la familia, las conversaciones, las ausencias, la administración del recuerdo, la relación con quienes estaban cerca antes y después de la tragedia.
Cuando un futbolista alcanza la fama, su entorno cambia. Aparecen compromisos, viajes, representantes, contratos, entrevistas, amistades nuevas, intereses cruzados y una presión económica que pocas veces se entiende desde afuera. La vida privada se vuelve una estructura frágil alrededor de una carrera pública. Mientras los goles llegan, todo parece funcionar, pero cuando la carrera se rompe de forma abrupta, esa estructura también queda expuesta. Cabañas no solo perdió continuidad deportiva, perdió una parte del orden que sostenía su vida. El fútbol profesional organiza los días con una precisión casi militar. Entrenamientos, concentraciones, partidos, viajes, objetivos. Después de la tragedia, ese calendario desapareció. En su lugar llegaron citas médicas, terapias, entrevistas sobre el pasado y una pregunta repetida. ¿Podría volver? Esa pregunta era comprensible, pero también cruel, porque detrás de ella había una exigencia imposible: demostrar que la tragedia no había vencido. Sin embargo, la recuperación real no siempre coincide con las expectativas públicas. El público desea finales luminosos. La vida entrega procesos incompletos. En ese contexto, las relaciones personales adquieren un peso decisivo. Quienes rodean a un sobreviviente no solo acompañan, también interpretan, sostienen, se cansan, se equivocan, aprenden o se alejan. Ningún vínculo sale intacto de una experiencia límite. La enfermedad, el trauma y la pérdida de estatus revelan con dureza qué afectos estaban construidos sobre la persona y cuáles dependían de la figura pública. En el caso de Salvador Cabañas, su vida sentimental ha sido mencionada muchas veces por medios y relatos populares, a menudo con tono dramático. Sin embargo, un enfoque responsable exige prudencia. La intimidad de una persona no debe ser reducida a rumores ni a frases aisladas. Lo importante, desde una mirada cultural, no es convertir su historia amorosa en espectáculo, sino entender cómo la caída de un ídolo reordena también la idea del amor. Para alguien que fue celebrado por miles, el afecto privado puede confundirse con admiración pública. No porque el protagonista lo busque, sino porque la fama altera las señales. Cuando todos aplauden, es difícil distinguir quién ama al hombre y quién ama la posición del hombre. Cuando el aplauso desaparece, la respuesta suele volverse más clara, aunque también más dolorosa. Por eso el título Casado a los 45 funciona como una puerta narrativa hacia una cuestión más profunda: la madurez emocional después de la pérdida. A los 45 años, Cabañas ya no es el delantero que esperaba conquistar un mundial. Tampoco es el joven que avanzaba hacia Europa o que convertía cada partido en una demostración de poder. Es un hombre que ha atravesado una frontera que pocos conocen: la de vivir después de haber estado demasiado cerca de no hacerlo. ¿Qué clase de amor se acepta después de eso? No necesariamente un amor de novela, no necesariamente una historia perfecta, limpia, sin contradicciones. Más bien un amor posible. Un amor que no promete devolver el pasado, sino acompañar el presente. Un amor que no exige que el sobreviviente sea nuevamente el héroe de antes. Un amor que entiende sus pausas, sus memorias incompletas, sus silencios y sus límites. La aceptación en ese sentido es más importante que la revelación. Aceptar al amor de su vida no significa únicamente presentar a alguien ante las cámaras. Puede significar reconocer que el afecto verdadero no siempre llega envuelto en espectáculo. Puede significar admitir que la paz vale más que la ovación. Puede significar elegir la estabilidad cuando durante años todo fue caída, exposición y reconstrucción. Salvador Cabañas, visto desde esta perspectiva, representa una figura poco habitual en la cultura deportiva latinoamericana. Muchos ídolos son recordados por su etapa de gloria. Pocos son acompañados con respeto en su etapa de vulnerabilidad. La sociedad tiende a admirar al atleta fuerte, pero no siempre sabe mirar al atleta herido. Quiere la épica de la superación, pero le cuesta aceptar las secuelas reales. La historia de Cabañas incomoda porque rompe el mito del deportista invencible. En el imaginario popular, el futbolista exitoso parece protegido por el dinero, la fama y el reconocimiento. Su cuerpo es celebrado como herramienta perfecta. Su vida se percibe como privilegio. Pero basta un segundo para demostrar que ninguna de esas cosas garantiza seguridad ni continuidad. Después de 2010, el delantero paraguayo tuvo que convivir con una paradoja. Sobrevivió a un hecho que pudo matarlo, pero esa supervivencia no le devolvió todo lo que había perdido. La vida le fue concedida, pero no en las mismas condiciones. Esa diferencia es esencial para entender el tono de cualquier reportaje serio sobre él. El amor, entonces, no aparece como premio final, sino como parte de una larga negociación con la realidad. Para aceptar ser amado después de una ruptura tan profunda,
Primero hay que aceptar que uno ha cambiado. Hay que dejar de actuar para la mirada ajena. Hay que permitir que alguien se acerque no al mito, sino a la persona. En la etapa posterior a su retiro, Cabañas fue descrito en distintos momentos como un hombre ligado a su familia, a su ciudad, a actividades más sencillas y a una relación todavía viva con el fútbol, aunque ya desde otro lugar. Esa imagen contrasta con la del ídolo continental, pero no la contradice, simplemente muestra otra capa. Allí se puede leer una forma de regreso, no el regreso que esperaban los estadios, sino el regreso al origen. Paraguay, la familia, la comunidad, los jóvenes futbolistas, los recuerdos de infancia y el trabajo cotidiano se convierten en una especie de refugio. Para muchos atletas retirados, volver al origen puede ser una derrota. Para Cabañas, parece haber sido una manera de no perderse del todo. La cultura mediática suele presentar la vida de los famosos como una sucesión de revelaciones. Confesó, aceptó, rompió el silencio, presentó al amor de su vida. Son fórmulas que buscan captar atención. Pero detrás de esas palabras puede existir una verdad humana si se las mira con cuidado. Romper el silencio, en el caso de alguien como Cabañas, no tiene por qué significar contar un secreto. Puede significar dejar que su vida actual sea vista, sin compararla todo el tiempo con lo que pudo haber sido. Esa comparación es una carga pesada. ¿Qué habría pasado si no hubiera ocurrido el ataque? ¿Habría jugado el Mundial? ¿Habría firmado en Europa? ¿Habría aumentado su leyenda en América? ¿Habría tenido una vida privada más estable? Son preguntas inevitables, pero también imposibles. El peligro está en convertirlas en una condena, porque Cabañas no vive en el mundo de lo que pudo ser. Vive en el mundo de lo que quedó. Y lo que quedó no es poco. Quedó la vida, quedó la memoria pública, quedaron los goles, quedó el respeto de muchos aficionados, quedó la posibilidad de hablar desde la experiencia, quedó también, aparentemente, la capacidad de aceptar afectos sin que estos tengan que compensar todo lo perdido. El amor de madurez rara vez se parece al amor de juventud. A los 45 años, especialmente después de una experiencia extrema, amar puede ser menos una explosión y más una decisión. Decidir confiar. Decidir no esconderse. Decidir permitir que otra persona entre en una vida marcada por cicatrices. Decidir no medir el presente con la vara cruel del pasado. Por eso el título tiene fuerza, no porque prometa escándalo, sino porque sugiere una reconciliación. Salvador Cabañas, el hombre que fue obligado a reconstruirse, finalmente aceptaría que el amor no tiene que llegar en el momento de mayor brillo. Puede llegar después, puede llegar cuando el mundo ya dejó de mirar con la misma intensidad. Puede llegar cuando el hombre ya no necesita demostrar nada. En ese punto, la historia deja de ser solo deportiva. Se vuelve cultural. Habla de cómo América Latina trata a sus ídolos caídos, de cómo la prensa reconstruye sus vidas, de cómo el público mezcla compasión, nostalgia y curiosidad. Habla también de la dificultad de narrar la intimidad sin invadirla. Un reportaje neutral debe reconocer esa tensión. El público tiene derecho a interesarse por la figura pública. La persona tiene derecho a conservar zonas de silencio. Entre ambos extremos se encuentra la tarea periodística. Contar sin destruir, interpretar sin inventar, emocionar sin manipular. La vida de Salvador Cabañas permite esa lectura porque contiene todos los elementos de una gran crónica. Ascenso, gloria, tragedia, caída, supervivencia y una lenta búsqueda de paz. Pero el capítulo amoroso, si existe como centro de su presente, debe ser contado con la delicadeza de quien entiende que no se trata de un personaje ficticio. Se trata de un hombre real. Y quizá ahí esté la clave. Después de haber sido reducido tantas veces a el futbolista que recibió un disparo, Cabañas merece ser visto también como alguien capaz de amar, de elegir, de equivocarse, de recomenzar y de vivir lejos del ruido. No como santo ni como víctima permanente, como persona. La idea de que Salvador Cabañas finalmente acepta al amor de su vida puede leerse como una escena final. Un hombre maduro, después de años de pruebas, reconoce ante todos a la persona que lo acompaña, pero en una mirada más amplia, esa aceptación tiene un significado mayor. Aceptar al amor de su vida es aceptar la vida que le quedó. No es una frase menor. Muchas personas sobreviven a un hecho traumático, pero tardan años en reconciliarse con la existencia posterior. La supervivencia biológica no garantiza la paz. El cuerpo puede seguir funcionando mientras la identidad permanece rota. Para un deportista de élite, esa ruptura puede ser todavía más compleja, porque su identidad está profundamente ligada al rendimiento. Cabañas fue delantero. Su trabajo era avanzar, resistir golpes, definir bajo presión. En la cancha,
Cada acción tenía un sentido inmediato. Si recibía un pase, debía decidir. Si entraba al área, debía rematar. Si el rival lo empujaba, debía mantenerse de pie. Pero la vida, después del ataque, no ofrecía reglas tan claras. No había marcador, no había calendario, no había silbato final. La recuperación fue un partido sin duración definida. Y en ese partido, el amor, en cualquiera de sus formas, pudo convertirse en una fuerza silenciosa. No el amor idealizado que resuelve todos los problemas, sino el amor concreto. Alguien que espera, alguien que acompaña, alguien que no exige explicaciones constantes, alguien que entiende que ciertos días la memoria pesa más que otros. Si el título habla de matrimonio a los 45 años, el dato funciona como símbolo de una etapa. A esa edad, el amor ya no suele estar impulsado únicamente por la ilusión de comenzar. También está atravesado por la conciencia de lo que se perdió, por las heridas acumuladas y por la necesidad de construir algo que no dependa de la apariencia. En la vida de un hombre como Cabañas, esa conciencia es todavía más intensa. La pregunta central no sería entonces, ¿quién es el amor de su vida? Sino, ¿qué aprendió Salvador Cabañas sobre el amor después de perder la vida que imaginaba? La respuesta, aunque solo él podría formularla por completo, parece insinuarse en su trayectoria posterior. Aprendió que el reconocimiento externo es frágil, que la fama puede desaparecer, que el cuerpo tiene límites, que la familia y la cercanía cotidiana pesan más cuando el ruido se apaga. También aprendió, probablemente, que perdonar no siempre significa olvidar. En distintas entrevistas, Cabañas ha mostrado una actitud sorprendentemente serena frente a lo ocurrido. Esa serenidad ha sido interpretada como fortaleza espiritual, como resignación, como madurez o como estrategia de supervivencia. Sea cual sea la explicación, revela algo importante. No quiso quedar definido únicamente por el agresor ni por la tragedia. Ese punto resulta esencial para comprender el cierre de su arco público. La violencia intentó convertirlo en una víctima permanente. El recuerdo mediático, muchas veces, colaboró sin querer con esa reducción. Pero cada vez que Cabañas apareció hablando de fútbol, de familia, de sueños o de tranquilidad, desplazó el centro de la historia. Ya no era solo lo que le hicieron, era también lo que decidió hacer con lo que le quedó. Aceptar el amor forma parte de ese desplazamiento. El amor, en esta narrativa, no borra la tragedia, no elimina las secuelas ni devuelve los años perdidos, pero puede impedir que la tragedia sea la última palabra. Puede abrir un espacio donde el hombre no tenga que explicar siempre su herida. Puede permitir que Salvador sea Salvador, no únicamente Cabañas, no únicamente Cabañas el sobreviviente. La sociedad suele exigir grandes declaraciones para validar una transformación. Quiere una entrevista definitiva, una frase contundente, una imagen que confirme el cambio. Pero la vida real se transforma de manera más discreta. Un hombre acepta su segunda vida cuando deja de pedirle al pasado que regrese, cuando puede mirar una fotografía antigua sin quedar atrapado en ella, cuando puede hablar de lo perdido sin que todo el presente se derrumbe. En ese sentido, el amor de su vida podría ser una persona, sí, pero también una reconciliación. Reconciliación con su cuerpo, que ya no es el instrumento invencible del goleador, pero sigue siendo el cuerpo que lo sostiene. Reconciliación con su memoria, aunque no conserve todas las respuestas. Reconciliación con el fútbol, que dejó de ser escenario de gloria para convertirse en parte de una identidad más serena. Reconciliación con Paraguay, con su origen, con la vida cotidiana. La grandeza de Cabañas no reside únicamente en los goles que marcó. Reside en haber continuado cuando el relato público parecía terminado. Muchos ídolos viven una muerte simbólica cuando dejan de competir. En su caso, esa muerte simbólica fue brutal, temprana e injusta. Pero no fue definitiva. Su historia también obliga a revisar la manera en que se construyen los relatos de éxito. Antes del ataque, la carrera de Cabañas era contada como una línea ascendente. Después, se convirtió en una línea quebrada. La cultura del espectáculo suele preferir las líneas ascendentes o los finales trágicos. Le cuesta narrar las líneas quebradas que siguen avanzando. Sin embargo, ahí se encuentra la verdad de muchas vidas. La vida no siempre ofrece redención completa. A veces ofrece continuidad. Y la continuidad, cuando se ha estado cerca del final, puede ser una forma de victoria. Por eso, si hoy se habla de un Salvador Cabañas que acepta el amor, conviene hacerlo sin sensacionalismo. No como un cuento rosa añadido a una tragedia deportiva, sino como una señal de humanidad. El hombre que alguna vez fue definido por su potencia, aprende a ser definido por su permanencia.
El delantero que vivía de anticiparse a los defensores aprende a vivir sin anticiparlo todo. El ídolo que escuchaba multitudes aprende a valorar conversaciones pequeñas. En esa transición hay una enseñanza cultural. Los aficionados suelen sentirse dueños de los recuerdos de sus ídolos. Recuerdan dónde estaban cuando marcó un gol, qué camiseta usaba, qué partido cambió. Pero los ídolos no pertenecen por completo al público. Tienen derecho a envejecer, a cambiar, a amar de nuevo, a vivir sin reproducir eternamente la imagen que otros guardan de ellos. Salvador Cabañas, a los 45 años, ya no necesita demostrar que fue grande. Los archivos lo prueban, los goles lo prueban, la memoria americanista y paraguaya lo prueba. Lo que queda por observar es algo más íntimo. Cómo un hombre con una historia tan dura decide construir paz. Y quizá esa paz no sea espectacular. Quizá no tenga la intensidad de un clásico ni la emoción de un gol decisivo. Quizá sea una paz sencilla, hecha de rutinas, de familia, de afectos privados, de fútbol visto desde otra orilla, de aceptación. Pero precisamente por eso puede ser más valiosa. El título habla de un amor finalmente aceptado. La vida de Cabañas sugiere que aceptar es una palabra difícil. Se acepta lo que no se pudo cambiar. Se acepta lo que ya no volverá. Se acepta la ayuda. Se acepta la fragilidad. Se acepta que el pasado fue real, pero no tiene derecho a ocupar todo el futuro. Si hay una imagen final para este reportaje, no debería ser la del disparo ni la del hospital. Tampoco únicamente la del goleador celebrando en el Azteca. Tal vez debería ser la de un hombre caminando en su tierra, lejos del ruido, sabiendo que el mundo recuerda una versión de él, pero que él todavía tiene derecho a vivir otras. Porque Salvador Cabañas no es solo el futbolista que estuvo a punto de perderlo todo. Es también el hombre que, después de la gloria y la tragedia, parece haber entendido que el amor no siempre llega para devolver lo perdido. A veces llega para enseñar que todavía queda algo por cuidar. Y esa, quizá, sea la forma más madura de aceptar al amor de la vida. No como una promesa de felicidad perfecta, sino como una compañía posible en medio de una historia imperfecta. La vida de Salvador Cabañas continúa siendo una de las historias más impactantes del deporte latinoamericano contemporáneo. No solo por lo que ocurrió aquella madrugada, sino por todo lo que vino después. La recuperación, el silencio, los intentos de regreso, la vida lejos de los reflectores y la búsqueda de una estabilidad que ya no depende de los goles. Si a los 45 años acepta una nueva etapa sentimental, esa decisión debe entenderse como parte de un proceso más amplio. El de un hombre que aprendió a vivir con cicatrices sin permitir que ellas ocuparan toda su identidad. Su historia no necesita exageraciones para conmover. Basta observar el contraste entre el Stinepet, entre el destino que parecía esperarlo, y la vida que tuvo que reconstruir. Queda entonces una pregunta abierta para los lectores. ¿Creen que Salvador Cabañas encontró finalmente en el amor una forma de cerrar las heridas del pasado? ¿O su verdadera victoria está en haber aprendido a vivir sin depender de la gloria que le arrebataron? La vida de Salvador Cabañas continúa siendo una de las historias más impactantes del deporte latinoamericano contemporáneo. No solo por lo que ocurrió aquella madrugada, sino por todo lo que vino después. La recuperación, el silencio, los intentos de regreso, la vida lejos de los reflectores y la búsqueda de una estabilidad que ya no depende de los goles. Si a los 45 años acepta una nueva etapa sentimental, esa decisión debe entenderse como parte de un proceso más amplio, el de un hombre que aprendió a vivir con cicatrices sin permitir que ellas ocuparan toda su identidad. Su historia no necesita exageraciones para conmover. Basta observar el contraste entre el destino que parecía esperarlo y la vida que tuvo que reconstruir. Queda entonces una pregunta abierta para los lectores. ¿Creen que Salvador Cabañas encontró finalmente en el amor una forma de cerrar las heridas del pasado? ¿O su verdadera victoria está en haber aprendido a vivir sin depender de la gloria que le arrebataron?